¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica, APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de los desafíos de la ética judicial. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Gonzalo Uribarri Carpintero, quien es asesor del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de distintas facultades de Derecho en la República Mexicana y conferencista, podría decir que por todo México, doctor. Sea usted bienvenido a nuestro programa. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias por invitarme a este programa, al canal judicial, con el gusto de comentar contigo estos tópicos. Yo le propongo, y les propongo a todos ustedes, que sin mayor preámbulo, porque el tema nos da para mucho, iniciemos el diálogo ante la ley. Pregunta obligada, doctor. ¿Qué debemos entender, ya que vamos a hablar de ética judicial? Pues como que tendríamos que dar un primer paso. ¿Qué es esto de la ética? ¿Por dónde hay que abordar el tema ético? Algunos lo confunden con un tema inclusive hasta religioso. Claro, muy bien. Sí, bueno, se le puede concebir a la ética desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nos vamos al origen etimológico. Sí. Ética proviene del griego ethos, que significa modo de ser, carácter, y si lo comparamos con el vocablo moral, que viene del latín mores, también significa pues modo de ser, carácter, costumbre. Pero ya desde el punto de vista conceptual, podemos decir que pues sí hay ciertas diferencias, ¿verdad? La visión más moderna que podemos tener al alcance es aquella que la distingue como la ética, que se refiere a la filosofía moral, al estudio de la moral, y la moral a su vez es un conjunto de principios, valores, normas que se transmiten de generación en generación a fin de que se adquieran costumbres o hábitos de vida buena, claro, digamos en una época o en una colectividad determinada. Y ya que mencionas tú esa confusión de que se suele confundir las convicciones éticas con normas religiosas, ¿verdad? Pues evidentemente no hay nada de eso, porque los principios o las convicciones éticas no tienen nada que ver con dogmas de fe. O sea, a las convicciones éticas podemos llegar a través de la razón. Y esto también viene a colación porque cuando, por ejemplo, en una audiencia o en un foro vas a hablar de ética o de moral, hay quienes piensan, bueno, pues van a hablar de religión, o que las convicciones éticas, claro, están vinculadas con los conventos o las iglesias, ¿no? O que les vas a dar un sermón. Me van a evangelizar, ¿no? O algo así, y claro, definitivamente no va por ese camino. Claro, y ciertamente en los estudios de derecho, desde la materia de introducción al estudio del derecho, inclusive en las preparatorias, en estas materias en las que se dan nociones de derecho positivo, se enseñan estas distinciones normativas, la típica, normas morales o éticas, normas religiosas, normas jurídicas, normas sociales, para que el alumno entienda estas diferencias. Y solamente para precisar a nuestro auditorio, ¿es necesario para aquel estudiante de derecho, para aquel profesional del derecho, tener una idea de la ética? Bueno, ciertamente estoy de acuerdo con que la ética debe de enseñarse desde la secundaria, ¿no? Pero claro que también existe formación en el hogar, como se dice coloquialmente, ¿verdad? En las casas se educa, ¿verdad? Y en las escuelas y universidades se instruye. Claro. En cuanto a la ética o la enseñanza de la ética per se, estimo que debería de fomentarse cada vez más
el estudio de la misma desde la secundaria. Tengo entendido en la preparatoria, en bachillerato está dentro del plan de estudios, y por supuesto en las licenciaturas, no solamente de Derecho. Sabemos que conforma el plan de estudios una serie de materias, y entre ellas está la ética profesional. Pero hay que aclarar también que la ética profesional no está destinada exclusivamente a los abogados. Vaya, la barra de abogados tiene su código de ética, claro, etcétera, pero los demás colegios de profesionistas también desempeñan su código de ética, y creo que debería estar enfocado a todas las áreas. Por ejemplo, no hace mucho, en los años 90, se rescató el caso de la ética en los negocios, ¿sí? La ética empresarial, ¿sí? Una ética empresarial que está destinada a que todos aquellos productos, bienes y servicios que ofrece una empresa, pues sean ofrecidos, sean llevados a cabo con una ética en los negocios. Y esto pues es aplicable, yo creo que a todas las actividades. Claro. En este programa le pusimos el nombre de ética judicial. Sí. Hablamos un poquito de lo que era la ética, ahora pongámosle el adjetivo de lo judicial. Ya al juzgador se le obliga al cumplimiento de la ley. Aparte de este cumplimiento de la ley en su quehacer cotidiano, todavía le ponemos un aderezo adicional que es el tema ético. ¿Está obligado a cumplirlo? Claro. Pues sí, bien, la pregunta es interesante, Guillermo, porque pienso que el juzgador ciertamente tiene que cumplir con la ley, pues es un imperativo de su actividad, de su cargo, pero también debe de observar un comportamiento ético. Esto me recuerda mucho aquel artículo de un profesor español, un artículo muy famoso, de hecho se utiliza hasta en seminarios como una especie de guía o caso práctico. Es un artículo que se llama ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Qué interesante. Y bueno, Jorge Malén, que es el autor del artículo, lleva al lector primero a través de la historia de cómo se concebía la actividad del juez. En el siglo XVIII, XIX, pues el juez tenía que estar prácticamente encasillado en su oficina, sin salir, sin tener roce con la sociedad, sin admitir ser padrino, amigo, es decir, a lo que estuviese dedicado, que era a juzgar. Pero claro, el comportamiento ético no solamente se espera del juez, sino también de todos los servidores del Poder Judicial. Claro. Es decir, el alcance del comportamiento ético no es solamente para el juez, para el magistrado, sino para todos los servidores públicos. Y esto también me trae a colación el tema del código de ética. Claro, sí, de hecho sería muy bueno puntualizarlo, ¿no? Ciertamente, mira, el código de ética del Poder Judicial de la Federación, por cierto, acaba de cumplir 10 años, recientemente en diciembre del año pasado, cumplió 10 años que se elaboró, que se dio a conocer. No podemos decir que se haya promulgado porque no es un código imperativo coercible, sino se dio a conocer, y en estos 10 años se ha ido la ética judicial evolucionando y aplicando cada vez más a través de cursos, publicaciones, etcétera. Pero el código de ética contempla una lista, una especie de catálogo, no es exhaustiva, por supuesto, de virtudes judiciales. De manera que el juez, el juzgador, no solamente, se estima, no solamente debe conocer el derecho, ¿verdad? Puede conocer perfectamente desde el punto de vista técnico la ciencia jurídica, sino comportar u observar esas virtudes judiciales que enumera el código de ética. Por ejemplo, se habla allí de el humanismo, la justicia, la prudencia, fortaleza, la responsabilidad, compromiso social, lealtad, laboriosidad, orden, respeto, decoro, sencillez, humildad, sobriedad y honestidad. Caray,
hablar de virtudes en esta época es como que complicado, ¿no? Sí, ciertamente tener o conservar todas estas virtudes en una sola persona, pues creo que es difícil, porque el juez pues es también una persona, Claro. va a tener errores, como humano que es, puede equivocarse, ¿verdad? Yo pienso que el fin de este código de ética no es solamente más que una guía, es una guía que te sirve para ser cada vez mejor persona, cada vez mejor juzgador. Claro, porque cuando hablamos de código de ética no suponemos una obligatoriedad en sí misma como sucedería con otro tipo de ordenamientos. Algunos, no sé, usted aquí le pido que nos ayude a precisarlo, si podríamos entenderle como una declaratoria de buenas intenciones. Bueno, ¿O va más allá de una declaración de buenas intenciones? Es oportuna la pregunta. Ciertamente, al hablar del código, pues estamos hablando de un conjunto de normas, principios que están destinados a ciertos individuos. Pero desde el punto de vista jurídico, en sentido estricto, pues no es un código imperativo. Ciertamente, al contener un conjunto de normas, principios, valores, se estima que debe ser una guía de orientación para el destinatario. No hay, por supuesto, una sanción para quien viole el código, sino simple y sencillamente este código ayuda a ser mejor juzgador siguiendo estas pautas. Vaya, y esto, reitero, es también aplicable no solo al juzgador, es para todas las personas que elaboran o que tienen que ver con la impartición de justicia. Es decir, que los alcances de este quehacer ético son realmente profundos. Pues sí, ya que lo mencionas, no solamente pensamos que está destinado al Poder Judicial, pues puede trasladarse a todas las actividades de la persona, en todos los ámbitos del quehacer público, en la administración pública, en el Congreso, en fin. La ética, yo creo que pues es una pauta para que el comportamiento de los individuos ayude o sea un poco, como decíamos al principio con la definición, a adquirir hábitos de una vida buena, de una vida justa. El simple cumplimiento de la ley no alcanza. Bueno, es buena observación. Esto también me recuerda el hecho de que la persona que estudia, que es conocedor de la ciencia del derecho, profundo conocedor de normas, tratados, leyes, yo pienso que no basta. Si no tienes un bagaje ético en tu persona, pues regresamos a la pregunta de Jorge Malem. Quizás sea muy buen profesionista, quizás sea muy buen juez, pero y esto también nos lleva a aquel refrán, recordarás el refrán de que el buen juez por su casa empieza. Claro. Si en su casa o en su medio o en su entorno, pues es una persona con defectos que trascienden, ¿verdad? Quizás será buen profesionista, será buen juez, pero si lleva a cabo conductas que trascienden negativamente en sociedad o en algún lugar, puede demeritar su cargo, ¿no? Sí, claro. Esto que mencionas lo recogimos, por ejemplo, a propósito del comportamiento de una persona, de un juzgador, fuera de su puesto. Es decir, el juez lo es 24 horas al día, o solamente cuando está en el tribunal. Estos casos los recogimos recientemente en una publicación que expedimos en nuestra área, que se llama Casos Prácticos de Ética Judicial. Aquí utilizamos noticias de la Judicatura Internacional y pues ahí localizamos verdaderamente situaciones embarazosas donde algunos jueces hacen alarde de poder. Claro, ¿sí? Sí, sí. Y eso pues definitivamente a ojos del público demerita claro, su imagen pública, ¿no? La imagen pública. Me encantaría tratar estos temas ya
por cada uno de estos principios o de alguno de estos principios, y le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando entremos de lleno con estos asuntos. Como verán, estamos platicando de un tema muy interesante que es la ética judicial con un auténtico especialista en la materia. Él es el doctor Gonzalo Uribarri Carpintero, asesor del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la ética judicial. Nos acompaña hoy en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Gonzalo Uribarri Carpintero, quien es asesor del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Antes, Centro de Estudios de Ética. Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. De la ética judicial. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo tienen ahí en pantalla. A través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, observen bien, todo ello está en mayúsculas. O bien a través de los medios de comunicación del Canal Judicial, en @Canal Judicial en Twitter o en facebook.com/Canal Judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, observaciones o comentarios respecto a los contenidos de este programa. Bueno, doctor, el tema está interesantísimo. Ya usted nos dice que hay un repertorio de casos prácticos en materia ética judicial. Me gustaría detenerme un minuto a esto con lo que cerramos el bloque pasado. ¿Cómo integran estos volúmenes? ¿Escuchan algunas historias, las documentan, integran? ¿Cómo lo hacen? Bien, bueno, para esto voy a remontarme un poco a la génesis de esta obra. El volumen 1 de Casos Prácticos de Ética Judicial fue concebido por el ministro en retiro, Juan Díaz Romero, que en paz descanse. Él dirigió los primeros 4 años el instituto y al final elaboró este volumen. El volumen 1 de Casos Prácticos de Ética Judicial hace abstracción de ciertos hechos relacionados con los principios de la ética judicial y con los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, etcétera, que están contemplados, por cierto, en el artículo 100 de la Constitución Política, y en ella invitó a magistrados en ejercicio a que dieran sus opiniones sobre determinados aspectos y preguntas puntuales que se hicieron sobre la independencia, la imparcialidad, la objetividad, etcétera, que son, pues, como tú sabes, los principios rectores de la actividad jurisdiccional. Posteriormente, el segundo volumen lo elaboramos ya, habiendo terminado su gestión el señor ministro Díaz Romero, lo elaboramos, pero tomando los hechos de noticias de la magistratura mundial, de donde pues encontramos un banco de casos, en realidad hasta, bueno, variopintos, sí, es decir, de todos sabores y de todos estilos, donde pues se conducen sobre todo jueces de otros países de maneras pues raras o extrañas. Y creo que todo esto ha servido precisamente, bueno, también pedimos a los magistrados, invitamos a algunos magistrados del Poder Judicial, tribunales colegiados, a que dieran sus opiniones sobre determinados casos que les enviamos, ¿sí? Todos vinculados, por supuesto, con los principios rectores y las virtudes judiciales. Y la respuesta fue muy interesante e integramos este volumen en donde, pues, al final añadimos un capítulo de 10 casos, hicimos abstracción de ciertos hechos, también tomados de noticias mundiales, y dirigimos una especie de cuestionario al lector que pues guste consultar el libro,
además también lo invitamos para que mande sus comentarios, sus respuestas, que se pueden, previa edición, ¿verdad?, revisar y, por supuesto, en su momento publicar. Son libros muy interesantes. A mí me tocó, no solamente en físico, para la gente que nos vean, también los pueden encontrar en electrónico, están disponibles, sí. Y lo que hace muy interesante el poder consultar un trabajo, diría yo, monumental, y muy interesante porque no solamente se queda en la especulación teórica, sino que entran directamente con el quehacer cotidiano de juzgadores que están en el campo de batalla atendiendo problemas de los más variados y que se enfrentan seguramente con muchos dilemas éticos en su quehacer cotidiano, ¿no? Totalmente, sí. Estamos hablando de que la ética es, por supuesto, un saber práctico, ¿sí? Y la ética aplicada, claro, al momento de revisar, de estudiar un expediente, pues evidentemente que salta a la vista, en el momento en que se está juzgando, pues todos estos principios. Y muy loable, ¿no?, que la Suprema Corte de Justicia, a través del Instituto, le hayan entrado a una obra de estas dimensiones, porque, insisto, normalmente cuando buscamos temas de ética nos encontramos todo muy teórico, pero nada que esté puesto ya en la tierra. Entonces me imagino que dará muchísimos frutos este tipo de actividades. Sí, es verdad, Guillermo, y no solamente, déjame decirte que no es la única obra que hemos en este rubro elaborado y dado a conocer. Hay otras publicaciones que, por supuesto, por el objetivo del área nos es implícito, como son pues las series judiciales, claro, series judiciales de ética iberoamericana. Hay una colección que se llama Ética Judicial, son unos tomos de color azul, en donde jueces, magistrados, académicos, claro, envían artículos especializados, se publican sobre los principios de la ética judicial, los principios rectores de la jurisdicción que hemos estado citando en este segmento. También esta obra es reciente, se llama Ética Judicial, normas y criterios aplicables al Poder Judicial de la Federación, en donde hay una compilación interesante de artículos de colegas del Instituto, ahora Centro de Estudios, y por supuesto también se compilan los códigos de ética que se han elaborado a partir de nuestro Código de Ética del Poder Judicial de hace 10 años. Este es un tema tan importante que no podemos dejar de trabajarlo. Yo creo que es quehacer no solamente de las instituciones educativas, sino también de los poderes públicos, no ceder ante otros temas, sino este es un tema que tiene que estar presente. La sociedad lo ve con muy buenos ojos, y sobre todo me imagino que tener actividades de esta naturaleza, pues de alguna u otra manera impacten el día a día, ¿no? Ahí está presente el tema de ética. Si nos olvidamos de él, se empieza a olvidar también en el quehacer cotidiano, ¿no? Entonces hay que trabajar. Es verdad, sí, ahora que lo mencionas, pues ciertamente si no existiesen, vamos a suponer que no existiesen estos códigos o que no se hayan dado a conocer publicaciones de esta materia, eso no es obstáculo para que las personas, los jueces, los juzgadores, los servidores públicos lleven a cabo un comportamiento ético. Claro. Vaya, no es obstáculo, no es óbice para que digan, bueno, no hay ningún código que seguir, pues ya me voy por la libre, ¿verdad? Claro. No es así. Qué bien. ¿Dónde se enseña la ética, doctor? Bueno, desde el punto de vista de la educación elemental, me acuerdo muy bien de una recomendación que dio en cierta ocasión una profesora hace muchos años en la universidad, que decía que la ética debe ser enseñada en la vida adulta y en la vida joven, adolescentes, jóvenes, se les enseña civismo. Muy bien. Es decir, civismo para los jóvenes, ética para los adultos. Así un poco al estilo de la ética para Nicómaco, de Aristóteles. Pero
Ciertamente todo lo que ha evolucionado en la enseñanza de las ciencias sociales, estamos más, digamos, o tenemos mejores herramientas para enseñar la ética, porque cuando hablas de enseñanza de la ética, surge inmediatamente ese mito que comentábamos hace un momento, ¿no? Va a hablar de ética, hablar de moral, uy, pues va a hablar de religión, qué aburrido, etcétera. Sabemos que no es así, y por eso la ética debe de enseñarse desde una edad temprana, siguiendo en la universidad, en las áreas en las que hemos estado trabajando nosotros del instituto, hoy centro de estudios, pues hemos utilizado lo que le damos en llamar las manifestaciones culturales del derecho. Hemos utilizado como herramientas didácticas el cine. Interesante. Para enseñar ética. Hemos llevado a cabo ciclos de cine debate, que pues en algunas áreas de la Suprema Corte nos han solicitado, y llevamos películas con contenido no solamente jurídico o las famosas películas judiciales, sino que también hemos incluido el tópico de la ética. Y qué mejor una película en donde se muestra, porque una imagen dice más que 1000 palabras, donde se muestra el comportamiento bueno o malo de abogados, de jueces, bueno, hasta de las personas, ¿verdad? De las personas normales que de repente pues se tropiezan con la justicia, y ahí observamos y podemos analizar con mayor rigor los dilemas morales de que hablábamos hace un momento. Además, me imagino que las artes, como el cine, pienso también a veces hasta en la música, encontramos como que casos que podemos ejemplificar y que nos ayudan mucho a que el alumno pueda vivir los temas éticos y no solamente estudiarlos como un repertorio de principios que a lo mejor se aíslan de mi vida, ¿no? Porque no lo veo concreto. Sí, es verdad. Es un instrumento didáctico muy valioso que hay que manejar con cuidado, claro. Y bien dosificado, porque el cine, por ejemplo, una de las bellas artes, se puede utilizar como herramienta didáctica, pero no puede ser lo principal. Claro. ¿Sí? Hay que rodearse de literatura, hay que rodearse de cierta información, ya que se va a enseñar algún principio de la ética que se muestra en pantalla. Pero fundamentalmente el cine sirve para darle al espectador esa visión humanista. Claro. Por ejemplo, la visión humanista del derecho. El derecho lo encontramos en todas partes. Claro. Cuando sales de tu casa, antes de salir de tu casa, Sí. abres la llave, ahí hay un contrato, ¿sí? Prendes la luz, ahí se está llevando a cabo un acto jurídico, sin que nos demos cuenta. Claro. Sales a la calle y tomas algún transporte público, se está actualizando otro acto jurídico, llegas a tu oficina, pues eres un trabajador o empleado o de la iniciativa privada, servidor público, hay otro contrato que se está cumpliendo, das una clase en la universidad, es un acto jurídico. Claro. ¿Sí? De modo que pues nosotros al tratar de enseñar todo esto con el cine, se ve con mayor claridad, sobre todo para los jóvenes que están estudiando las licenciaturas, pero también hemos podido constatar la utilidad con servidores del Poder Judicial. Hemos ido a casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte, se ha enseñado en algunos circuitos judiciales que han solicitado ciclos de cine debate, y pues además hemos empleado también cortometrajes. Parece mentira, pero un cortometraje de 5 minutos pues te puede contemplar todo el código de ética. Claro. Si lo ves bien, si lo analizas bien y lo comentas ya con los destinatarios del ciclo, pues es enriquecedor. Mencionabas las bellas artes, la música. Claro. Bueno, la música podemos enfocarlo, por ejemplo, a la ópera.
¿sí? Donde hay pues libretos. Generalmente se piensa que la ópera es aburrida, pero si nos fijamos muy bien en los libretos, bueno, muchos de ellos son dramas, ¿verdad? Claro. Pero en esos libretos donde se vierten dramas, localizamos también tropiezos con la justicia. Claro. Hay libretos donde el abogado y un juez son los personajes principales. Claro. ¿Sí? Y eso pues también es un instrumento lúdico muy interesante para dar a conocer estos principios. Y normalmente ahí se reflejan unos problemas éticos maravillosos, ¿no? Bueno, en verdad, de las óperas que hemos comentado y publicado en revistas especializadas, pero que también lo podemos utilizar para la enseñanza de la ética, no solamente a nivel de Poder Judicial, sino también a nivel de universidad, localizamos 2 o 3 libretos interesantísimos donde hay un dilema que se le presenta al juzgador. Recuerdo, por ejemplo, en este caso, El Mercader de Venecia. Sabemos que pues es una novela, ¿verdad? Pero la novela ha sido hecha película y también ha sido transformada en ópera. Shakespeare, un genio definitivamente de su pluma, nos ofrece todas esas problemáticas morales en El Mercader de Venecia. Claro. Más aún, déjame decirte, esta película, novela, ópera, pues es todo un curso de derecho procesal. Si lo ves bien, de principio a fin, te trata todo el tema de juicios orales, de la prueba, del contrato, de la interpretación del contrato que al final lleva a cabo un personaje que se transforma en juez, ¿verdad? Invitado por el Dux de Venecia, y pues ahí hace una interpretación de la ley tremendamente, bueno, te asombra, porque al principio piensas, este juez está llevando a cabo una interpretación literal de la ley, pero va más allá de la interpretación literal de la ley, cuando recordemos el caso de la famosa cláusula penal de que si no pagaba la deuda, el prestamista le tenía derecho a cobrarse 1/4 de libra de carne del deudor. Así es. ¿Verdad? Desde luego, invitamos a que la vean, no vamos a terminar de comentarla porque creo que no hay tiempo, pero ofrece muy buenos recursos el cine. Otra que también es muy interesante, otra ópera, es sin lugar a dudas la que trae consigo un dilema moral tremendo, Billy Budd. Billy Budd, como todos sabemos, es una novela de Melville. Melville, como recordaremos, es autor de Moby Dick, es más conocido por esa obra, pero también escribió muchas otras novelas, cuentos, y Billy Budd es una novela corta que en los años 50 del siglo pasado, Benjamin Britten, un compositor inglés virtuosísimo, muy famoso, pues la transformó en ópera, con ayuda de otras personas y libretistas. Hizo una ópera en donde prácticamente todo el libreto se basa en el dilema moral del capitán de un barco, en donde tiene que decidir si va a aplicar un código de guerra estrictamente o si puede flexibilizar la aplicación del código, toda vez que el personaje principal, que es Billy Budd, es acusado de ser de llevar a cabo un motín, es acusado por el contramaestre o maestro de armas que le decían, una acusación falsa. Pero Billy, desafortunadamente, es una persona muy insegura, tartamudea, y cuando es confrontado con el contramaestre para que se defienda, lo único que acierta es a darle un golpe, en lugar de defenderse verbalmente, acierta a dar un golpe que resulta mortal, y delante del propio capitán del navío fallece el contramaestre. De acuerdo a los códigos de guerra vigentes, se tenía que hacer un tribunal
formarse en ese momento un tribunal, y pues la pena por ese acto pues era la pena de muerte, tenía que ser ejecutada a través de la horca. Sí. Y el capitán sabía muy bien que el muchacho, Billy, no había tenido la intención de matar al contramaestre, pero la norma ahí, podríamos decir, claro, dura lex sed lex, claro, y tenía que aplicarla. Claro. Estos temas nos dan para muchísimo, doctor. Tendremos que hacer un programa en exclusiva de esto, pero vale muy bien la explicación, porque en ocasiones me parece que cuando creemos en nuestras instituciones educativas o en los ámbitos de enseñanza del derecho, entrarle al tema de ética, nos conflictuamos. Cuando tenemos recursos infinitos en las artes para poder enseñar de manera, perdónenme que lo diga en estos términos, lúdica, el quehacer cotidiano ético del juzgador, del funcionario judicial y de los estudiantes, de los profesores y del mundo mismo, ¿no? Entonces, yo le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando entremos con algunos temas particulares del tema de ética judicial. ¿Cómo no? No se vayan, como verán, estamos platicando un tema interesantísimo, que es el tema de ética judicial, con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Gonzalo Uribarri Carpintero. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la ética judicial. Nos acompaña hoy en el estudio el doctor Gonzalo Uribarri Carpintero, quien es asesor del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un auténtico especialista en materia de ética judicial. Bueno, doctor, pues ya pusimos en perspectiva qué es esto de la ética, cómo se vincula con el tema de ética judicial. En el bloque pasado tuvimos una riquísima plática de usted acerca de cómo poder enseñar el tema de la ética a través de algunos recursos muy útiles, como puede ser el cine, la música. Nos dio una cátedra con dos casos relacionados con la ópera. Y no quisiera dejar de preguntarle, con este tema de la ética judicial, cómo algunos de estos principios que nos comentaba en el primer bloque ya se vuelven, o cómo se nutre a partir de la ética judicial. Y me llama muchísimo la atención que uno de los primeros principios de los cuales hablamos cuando nos referimos al tema de ética judicial es el tema de independencia judicial. ¿Por qué la independencia judicial y la ética casan tan bien? Bueno, muy bien, Guillermo, la pregunta es obligada. Y a propósito de la independencia judicial, pues podemos afirmar que se trata de uno de los principios rectores de la actividad jurisdiccional. Sí. Consultamos la Constitución Política en el artículo 100, ahí se enumera, junto con la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo que deben de guardar los impartidores de justicia. El por qué está vinculado con la ética judicial, pues es un vínculo muy íntimo. Sí. La independencia judicial es o podemos definirla como la autonomía de la conciencia del juez en cuanto tal. Sí. A nivel código de ética, como recordaremos, está previsto en el capítulo primero, de hecho es el primer capítulo que aborda el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, y que nos dice que la independencia judicial es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas o ajenas al derecho que provengan del sistema social. Es decir, el juzgador no debe de dejarse influir por recomendaciones, sugerencias, presiones o intereses ajenos al derecho. Si esto sucediese, evidentemente que no sería una conducta ética. Claro. Se estaría yendo en contra de un principio basilar de la actividad jurisdiccional. Claro. De lo que se espera de un juzgador. Ahora vivimos en un mundo complejo. Y este tema de la influencia que puede generar, por ejemplo, los medios de comunicación, pues es
determinante, ¿no? Claro. En los códigos de ética tratan de alguna u otra manera cómo debe ser el comportamiento de los juzgadores respecto a los medios de comunicación. Pues, tal como lo mencionas, en estricto sensu, no, ¿verdad? Pero se infiere pero se infiere o se deduce que pues debe ser discreto la actuación del juzgador frente a los medios de comunicación, prensa, etcétera, debe ser discreto, sobre todo tratándose de asuntos que está resolviendo. Claro. Un código de ética en específico, el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial, que resultó de la colaboración entre todos los miembros de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIJ. Este Código Nacional Mexicano sí habla del secreto profesional, ¿sí? Es decir, de la discreción que debe de llevar a cabo el juzgador respecto de los asuntos que tiene resolviendo o que tiene a su cargo, pues lógicamente porque se tiene que respetar la información de partes involucradas en una controversia, respetando desde luego las normas de la materia, de transparencia, acceso a la información, etcétera. Hay un tema que, ahora que menciona este tema de la transparencia, que también pues a la ciudadanía siempre pone, y sobre todo en los últimos años, más el enfoque en estos temas, que es el tema de la probidad, ¿no? La austeridad, todos estos elementos que de alguna u otra manera se recogen en los códigos de ética, pero que a veces son muy dolorosos para la sociedad, es la palabra, muy dolorosos. De repente en otros entornos fuera de México, pues vemos juzgadores que de repente ostentan algún regalo que le dieron y tontamente lo publica o lo manifiesta. ¿Cómo debe comportarse un juzgador respecto a ello? Austeridad, austero en su comportamiento. Bueno, es interesante esta situación. Resulta que el Código de Ética también prevé estas situaciones o posibilidades, ¿verdad?, de comportamientos que se alejan de lo que pues, el público tiene confianza, claro, o debe de ese juzgador destilar confianza en el público con su actuación. La ostentación, pues definitivamente no es un comportamiento austero. No. En el Código de Ética hay las virtudes judiciales que mencionábamos hace un momento, como son el decoro, la sencillez, la sobriedad, la humildad, claro, y la honestidad. Vaya. Todas estas sentimos que van de acuerdo a tu pregunta de cómo es el comportamiento de un juzgador, pues austero, con ser decoroso, ser sobrio en su forma de llevar a cabo su vida normal, es decir, sin hacer alardes de poder. Claro. En el libro de casos prácticos de la ética judicial localizamos una situación de esta índole. Esto también está relacionado con la cortesía, claro, ¿sí? La cortesía que debe de llevar a cabo el juez, no solo frente a sus empleados, sino frente a todos los justiciables, a abogados, testigos, etcétera. Y en ese caso localizamos un alarde de poder de una jueza de otro país, en donde pues tuvo un roce con policías y pues sacó la credencial y dijo, claro, yo soy la juez fulano de tal y usted me obedece, en fin, algo muy desagradable. Y bueno, pues eso no es en definitiva lo que se espera del comportamiento de una persona. Está fuera del tribunal, está fuera de la oficina, pues tiene que seguir llevando a cabo una conducta honrada, decorosa, sencilla, claro, ¿no?, con humildad. Y eso a veces lo ponemos de cara al público. Usted mencionaba algo que también es muy interesante, que es en su propio juzgado. También el código de ética, me imagino que, o los códigos de ética, me imagino que llegarán
al comportamiento con su propio personal. Claro, claro, sí. Bueno, pues la elemental regla de cortesía, en el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial se recoge ese principio de cortesía judicial frente a todas las personas con las que tiene trato un juzgador, y no solamente el juzgador, pues todos los que laboran en una oficina, pues tienen que llevar a cabo también, o tener, o ser corteses con los demás. Y el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación contempla la virtud judicial respeto, ¿sí? El respeto al otro. Ese respeto se basa justamente en, pues, no lesionar los derechos ni la dignidad de las personas. Frente a su propio personal, bueno, pues últimamente se ha hablado del caso del acoso laboral, también conocido como mobbing, ¿verdad? El acoso laboral, que tiene sin fin de posibilidades que mejor ni las decimos, ¿verdad? Pero es un problema serio, y yo creo que mientras se observe esa virtud del respeto y de la cortesía, pues es lo que se espera de la ética. Seguramente buena parte del auditorio estará diciendo, bueno, está muy bien, qué bueno que se hable de la ética, pero ¿qué es lo que pasa cuando un juzgador o un funcionario judicial, pues nos damos cuenta desde el ámbito de lo social que está incumpliendo con estos principios? ¿Se sanciona? ¿El Poder Judicial puede sancionar? No, mira, se han llevado a cabo consultas en la Comisión Nacional de Ética, en donde nuestro instituto fungía como secretario ejecutivo, y se hacen recomendaciones. O sea, cuando alguien advierte un comportamiento que parece ser que no va acorde a los principios de la ética, se dice, aquí está pasando esto, y la Comisión Nacional de Ética Judicial lo revisa, coteja los hechos con los principios y virtudes, y al final emite una recomendación de si se fue en contra de estos principios o no se fue en contra de ellos, si se respetó la ética o no. Pero una sanción per se, pues no, ya sería a nivel de responsabilidades en las funciones, pues responsabilidad administrativa, etcétera, a cargo de otras oficinas. El papel, entiendo, estaría a lo mejor antes, y creo que es un papel protagónico el que puedan jugar tanto las universidades, que van formando operadores jurídicos en edades jóvenes, como las escuelas judiciales. ¿Son protagónicos de la enseñanza del tema ético estos dos? ¿Habría que trabajar algo más en ellos? Pues es buena observación. Las escuelas judiciales y las universidades, pues tienen una tarea tremenda en el caso de la formación, capacitación del juzgador, de los funcionarios del Poder Judicial, de todos aquellos que tengan que ver con la impartición de justicia. Estamos preocupados en las escuelas judiciales o en los institutos o en las universidades por dar una formación técnica de excelencia. Es correcto. Pero creo que es necesario también incluir temas éticos, ¿sí? Creo que la forma más adecuada, pues, es a base, como lo hemos estado haciendo, a través de la promoción y la difusión de la ética, no solo a través de las publicaciones, sino cursos especializados en donde no solamente se aborde, pues, los códigos per se, sino también lo que decíamos en los otros dos segmentos de este programa sobre casos prácticos. Qué mejor encontrar en la vida real todos aquellos problemas que se les presentan, los dilemas que se presentan a los juzgadores, llevarlos al aula, ¿sí? Claro. Como tú sabes, hay escuelas en donde se utiliza el método del caso. Sí. ¿Sí? El método del caso, pues, es definitivamente una de las mejores herramientas para no solo llevar el conocimiento, sino que
el estudiante, el que sea de posgrado o de capacitación, se compenetre en la problemática y estudie los hechos, los problemas y las alternativas de solución. ¿Tendremos una mejor justicia? Entrándole de lleno al tema ético. Bueno, es una pregunta interesante. Yo pienso que sí, Guillermo, en la medida en que las personas que se dediquen a la impartición de justicia conserven y guarden estos principios éticos, principios o virtudes judiciales. Sí. No digo que las reúna todas, las 17 que mencioné y que están en el capítulo 5 del Código de Ética que te enumeré, pues vaya, sería sumamente complicado que todo mundo las profesase. Claro. Se busca que así sea. Lo que se busca es el perfil ideal del buen juez. Claro. Y en esa medida pienso que la justicia, por supuesto, saldrá ganando. Es un tema del cual estoy convencido que tenemos que seguir hablando, no solamente desde el ámbito judicial, sino desde el ámbito humano. En buena medida, los errores del mundo actual son lo que son justamente porque nos hemos olvidado de estos temas. Y yo le quiero agradecer mucho que haya querido compartir con nosotros esta explicación tan vasta, tan rica en contenidos, porque es muy difícil encontrar profesionales que quieran hablar y que se estén dedicando al quehacer ético en el ámbito judicial, bueno, muy específico, pero en el ámbito en general tenemos el tema ético olvidado, así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. El tiempo se nos ha acabado, pero bueno, siempre queda la posibilidad de que nos volvamos a encontrar en este espacio para profundizar mayormente en estos temas éticos. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Igualmente, Guillermo, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto y un honor estar en este programa del Canal Judicial y estamos abiertos para las invitaciones que tú gustes girar. Pues muchas gracias y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más de Ante la Ley. Nos veremos pronto. Hasta luego. Entender, ya que vamos a hablar de ética judicial, pues como que tendríamos que dar un primer paso. ¿Qué es esto de la ética? ¿Por dónde hay que abordar el tema ético? Algunos lo confunden con un tema inclusive hasta religioso. Claro, claro, muy bien. Sí, bueno, se le puede concebir a la ética desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, nos vamos al origen etimológico. Sí. Ética proviene del griego ethos, que significa modo de ser, carácter, y si lo comparamos con el vocablo moral, que viene del latín mores, también significa pues modo de ser, carácter, costumbre, pero ya desde el punto de vista conceptual podemos decir que pues sí hay ciertas diferencias, ¿verdad? La visión más moderna que podemos tener al alcance es aquella que la distingue como la ética, que se refiere a la filosofía moral, al estudio de la moral, y la moral a su vez es un conjunto de principios, valores, normas que se transmiten de generación en generación a fin de que se adquieran costumbres o hábitos de vida buena, claro, digamos en una época o en una colectividad determinada. Y ya que mencionas tú esa confusión de que se suele confundir las convicciones éticas con normas religiosas, ¿verdad? Pues evidentemente no hay nada de eso, porque los principios o las convicciones éticas no tienen nada que ver con dogmas de fe. O sea, a las convicciones éticas podemos llegar a través de la razón,
Y esto también viene a colación porque cuando, por ejemplo, en una audiencia o en un foro vas a hablar de ética o de moral, hay quienes piensan, bueno, pues van a hablar de religión o que las convicciones éticas están vinculadas con los conventos o las iglesias, ¿no? O que les vas a dar un sermón. Me van a evangelizar, ¿no? O algo así, y definitivamente no va por ese camino. Claro, y ciertamente en los estudios de derecho, desde la materia de introducción al estudio del derecho, inclusive en las preparatorias, en estas materias en las que se dan nociones de derecho positivo, se enseñan estas distinciones normativas, la típica, normas morales o éticas, normas religiosas, normas jurídicas, normas sociales, para que el alumno entienda estas diferencias y solamente para precisar a nuestro auditorio, ¿es necesario para aquel estudiante de derecho, para aquel profesional del derecho, tener una idea de la ética? Bueno, ciertamente estoy de acuerdo con que la ética debe de enseñarse desde la secundaria, ¿no? Pero claro que también existe formación en el hogar, como se dice coloquialmente, ¿verdad? En las casas se educa, ¿verdad? Y en las escuelas y universidades se instruye. Claro. En cuanto a la ética o la enseñanza de la ética per se, estimo que debería de fomentarse cada vez más el estudio de la misma desde la secundaria. Tengo entendido en la preparatoria, en bachillerato está dentro del plan de estudios, y por supuesto en las licenciaturas, no solamente de derecho. Sabemos que conforma el plan de estudios una serie de materias y entre ellas está la ética profesional. Pero hay que aclarar también que la ética profesional no es... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de los desafíos de la ética judicial. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Gonzalo Uribarri Carpintero, quien es asesor del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor de distintas facultades de Derecho en la República Mexicana y conferencista, podría decir que por todo México, doctor. Sea usted bienvenido a nuestro programa. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias por invitarme a este programa, al canal judicial, con el gusto de comentar contigo estos tópicos. Yo le propongo, y les propongo a todos ustedes, que sin mayor preámbulo, porque el tema nos da para mucho, iniciemos el diálogo ante la ley. Pregunta obligada, doctor. ¿Qué debemos entrar? Está destinada exclusivamente a los abogados. Vaya, la barra de abogados tiene su código de ética, etcétera, pero los demás colegios de profesionistas también desempeñan su código de ética, y creo que debería estar enfocado a todas las áreas. Por ejemplo, no hace mucho, en los años 90, se rescató el caso de la ética en los negocios, ¿sí? La ética empresarial, ¿sí? Una ética empresarial que está destinada a que todos aquellos productos, bienes y servicios que ofrece una empresa, pues sean ofrecidos, sean llevados a cabo con una ética en los negocios. Y esto pues es aplicable, yo creo que a todas las actividades. Claro. En este programa le pusimos el nombre de ética judicial. Sí. Hablamos un poquito de lo que era la ética, ahora pongámosle el adjetivo de lo judicial. Ya al juzgador se le obliga al cumplimiento de la ley. Aparte de este cumplimiento de la ley en su quehacer cotidiano, todavía le ponemos un aderezo adicional que es el tema ético. ¿Está obligado a cumplirlo? Claro. Pues sí, bien, la pregunta es interesante, Guillermo.